Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a ir, hermanos, a las Sagradas Escrituras para continuar estudiando, como lo es cada día jueves, que el Señor nos permite poder estudiar la carta a los Efesios. Y en esta oportunidad corresponde estudiar el capítulo 5 desde el versículo 15 de Efesios. Capítulo 5, el versículo 15. Y lo tenemos y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Oramos al Padre, Padre que estás en los cielos. Oh Dios Todopoderoso, en esta noche damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia, por, Señor, la bondad que has mostrado a cada uno de nosotros. Porque tú, Dios, nos has guardado y cuidado en este día. Señor, tú has bendecido nuestra vida. Tú has obrado a favor nuestro. Oh Dios, tú has permitido todo lo que hoy ha sucedido en nuestra vida. Es por tu santa voluntad. Es tu voluntad la que se hace en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, ayúdanos hoy a comprender tu palabra. Envía una palabra que llegue a nuestros corazones. Oh Dios, Espíritu Santo, que tú puedas conmover nuestras vidas. Que Espíritu Santo tú puedas obrar en los corazones. Y todos aquellos que quizás están en una situación y que han endurecido su corazón, que tu palabra sea la que les conmueva, que tu Espíritu Santo sea, Dios, el que obre en todos aquellos para que se arrepientan de sus pecados, y para los que ya estamos acá, Señor, sirviéndote y siguiéndote, que podamos ser alimentados en la fe, siempre creciendo en la fe y en el conocimiento de tu palabra. Dios, hoy obra en nuestra vida, ábrenos el entendimiento. Ábrenos los ojos espirituales, los ojos de la fe, Señor, para poder ver tus maravillas, para poder ver tus misericordias, tus milagros obrados mientras tu palabra se predica. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, todos los que escuchan las transmisiones y a cualquier lugar donde llegue esta palabra, que pueda llevar mucho fruto, Dios, que pueda hacer sembrar esa semilla y que lleve mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Bien, como es habitual, estamos estudiando los temas acerca de la carta a los Efesios. Y solo para recordar algo que hemos venido estudiando en todos estos temas, es que el tema central o el argumento central de toda la carta a los Efesios lo encontramos en el capítulo 1, el versículo 10, ahí eso ya lo explicamos en muchas ocasiones, que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces el tema central de la carta a los Efesios va enfocado a la unidad, y ya hemos explicado mucho en qué consiste la unidad de la iglesia, la unidad de cómo nosotros estamos conformados. Y hemos estudiado mucho eso de que todos formamos parte del cuerpo de Cristo.
Es más que allí, eso, ya vimos eso, que en la carta a los Efesios se ha comparado a la iglesia con el cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros y que cada uno desempeña una función, pero todos van enfocados a ser parte y al funcionamiento de todo el cuerpo. Es decir, que cuando nosotros desempeñamos la función a la cual Dios nos ha llamado, a lo que Él nos ha enviado, entonces allí estamos contribuyendo a la obra de Dios y estamos llevando o cumpliendo el llamado que el Señor nos ha hecho. Y cuando hacemos eso, cuando cada uno de nosotros cumplimos esa función a lo cual el Señor nos ha llamado, entonces todo el cuerpo va a funcionar mejor. Y eso ya lo hemos explicado. Entonces el tema central de toda la carta a los Efesios es que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Explicamos de que en ese tiempo el misterio, hablamos de cuál era ese misterio, el cual no se le había sido revelado ni siquiera a los ángeles, algo que quizás estaba oculto, pero que fue revelado a los apóstoles y profetas. Eso lo explicamos, de que ese misterio fue revelado, y en específico al apóstol Pablo, que a él se le reveló el misterio de la gracia, el misterio del evangelio de Jesucristo, el cual ahora se ha estado predicando y anunciando desde ese tiempo, desde ese momento. Y allí se ha explicado, se ha mencionado cuál es ese misterio que fue ya revelado. Y que si antes los que éramos gentiles, éramos llamados gentiles, que no teníamos parte de la promesa de Dios, ahora en Cristo sí tenemos parte de la promesa de Dios, aquella promesa que se le hizo al padre de Abraham, que en él pues serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces allí no solamente judío, sino también el griego, como lo explica siempre la carta a los Efesios, que así como el judío como el griego pueden llegar a los pies de Cristo. Entonces, en resumen, hermanos, le he expresado en qué consiste pues esta carta a los Efesios, y le menciono esto para no olvidar cuál es el propósito de esta carta, por qué fue escrita, para quiénes iba dirigido. Y es para todos aquellos cristianos, especialmente para los que eran considerados gentiles y que no tenían parte de la promesa de Dios, pero ahora en Cristo sí tenemos entrada a Dios. Entonces ahora, continuando lo que vimos el jueves anterior, que finalizábamos hablando sobre el versículo 14, donde se nos decía de que se invitaba a despertar. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque en eso se resumía que debemos caminar en la luz, que debemos andar como hijos de luz. Eso lo explicamos el jueves anterior, que los que han nacido de nuevo, los que ya dejamos la pasada manera de vivir, ahora andamos como hijos de luz. Aquel que anda en la luz, pues no tiene por qué engañar a nadie, no hay mentira en él, porque todas las cosas pues son descubiertas por la luz. Eso lo explicamos ya. Entonces, siguiendo a esa idea de que debemos andar como hijos de luz, haciendo pues lo que es agradable a Dios, porque explicamos eso de que debemos nosotros agradar a Dios o tratar de agradar a Dios. Entonces, siguiendo esa línea, ahora Pablo en este pasaje va a mencionar un factor que es muy importante, y es el tiempo. Allí en el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo. Y en eso va a ir enfocado estos últimos versículos que hoy hemos leído, de aprovechar el tiempo. Pero ya vamos a explicar a qué tiempo se está refiriendo, porque aquí muchas personas tienen sus argumentos, pero vamos a explicar bien a detalle de qué tiempo está hablando. En primer lugar dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo que está diciendo acá es, bueno, si ahora ustedes viven en la luz, como los versículos anteriores, caminan en la luz,
entonces ya no es posible de que anden en tinieblas, que actúen como las personas que viven en tinieblas, que viven en oscuridad. Los que viven aún en tinieblas, ellos sí actúan como necios. A las personas que no han reconocido a Cristo en su vida como su Salvador, todavía no les ha alumbrado la luz de Cristo. Entonces son personas que actúan de una manera necia, de una forma necia. El necio es aquel que no acepta a Dios en su vida. Cree de que Él tiene la razón en todo y se maneja en la vida como Él cree, conforme a sus razonamientos, conforme a sus creencias y a lo que Él pues le parece mejor hacer. Eso es el necio, aquel que no escucha un consejo, y más los que no escuchan el consejo de la palabra de Dios. Aquellos que rechazan el evangelio de Jesucristo, aquellos que rechazan la buena noticia, las buenas nuevas de salvación, porque eso es el evangelio. Entonces el necio es aquel que no le da entrada a esa verdad, al mensaje del evangelio, al que se maneja en la vida de una forma desordenada, que no tiene reparo, que no razona. Esa es una persona necia, de que no le entra nada, tiene un corazón duro, tiene un corazón insensible y no escucha la palabra y el consejo, no escucha la palabra de Dios. Entonces es una persona necia. Pero aquí dice, ustedes no deben andar como necios. Dice eso, con diligencia, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y menciona una palabra muy bonita que dice con diligencia. ¿Cómo es una persona diligente? ¿Qué es alguien que es diligente? Diligente es aquella persona que hace las cosas en el tiempo justo. Diligente es aquella persona que está presta, que está atenta a escuchar una dirección. Es una persona diligente, alguien que actúa, alguien que es activo, o sea, que está dispuesto en todo momento cuando se le llama. Pues es una persona que está allí al tanto, y cuando hace algo, lo hace bien, es diligente, lo hace bien, y también pues en un tiempo pues establecido. Si lo vemos del punto de vista del trabajo, en una empresa o cualquier tipo de trabajo, allí pueden haber personas que quizás no sean diligentes, y ahí les podríamos llamar personas negligentes. Negligente sería alguien que pues no hace bien su trabajo, que no está atento a ayudar, o sea, todo lo contrario a lo que hemos explicado, que alguien que es diligente, es decir, que se aproveche bien el momento, el tiempo. Entonces eso es lo que va diciendo, con diligencia, o sea, estén siempre prestos. ¿A qué? Y después en el versículo 16 va a mencionar, dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces el diligente es el que aprovecha bien el tiempo, el que está pendiente de las cosas y cumple a lo que se le llama. Pero ¿a qué tiempo se está refiriendo acá? Por eso le decía que íbamos a explicar. Hermanos, en la palabra de Dios y en el idioma griego, lo que se traduce como tiempo, que nosotros decimos, se ha traducido así en la Reina Valera y en las demás versiones como tiempo. En el idioma griego hay dos palabras que se traducen así como tiempo. Está uno que es el cronos. Cronos significa tiempo. Esa es una palabra griega, cronos, que se refiere al tiempo, es decir, a las horas, a los minutos, a los días, a las semanas, a los años. Eso es el cronos, que se traduce en el español como tiempo. Pero hay otra palabra griega que también se traduce como tiempo, que es kairos, pero ese tiene otra connotación. Entonces acá en este pasaje, en este versículo, se está usando la palabra kairos, no se está utilizando la palabra cronos.
porque no está hablando específicamente de un día, de un año, porque la palabra cronos, como le he dicho, esa sí tiene connotación en cuanto al tiempo, lo común, ¿verdad? Del pasar del tiempo, de los minutos, de las horas. Cuando uno habla, bueno, hay palabras en el español que provienen de esa palabra griega, del cronos. Por ejemplo, cronología. Cuando alguien hace una cronología es de que está contando acontecimientos que tienen un orden. Eso es una cronología. Y proviene de la palabra cronos o el cronómetro. Entonces es una palabra que lo que significa es un aparato que pues cuenta tiempo, ¿verdad? Y que se usa para eso, que son tiempos cortos, ¿verdad? Los que pues probablemente el que hace ejercicio usa cronómetros para medir los tiempos de sus rutinas que hace, ¿verdad? Entonces esa palabra cronómetro proviene del cronos, ¿verdad? Entonces le menciono esto para hacer una diferencia entre el significado del cronos y del kairos. Ahora, ¿qué significa el kairos? El kairos, algunos lo han definido como un tiempo único o como un momento único. Es algo que pasa una vez, un tiempo en concreto, un tiempo único. Y que otros también le han definido como el tiempo de Dios, como el momento en el cual Dios va a obrar. Puede obrar en una persona, en un pueblo o en la iglesia. Entonces el kairos es un momento único, es algo que se tiene que aprovechar. Por eso es que allí dice, aprovechando bien el tiempo, porque ese momento es único, no se puede dejar pasar, porque es único, solo va a suceder una vez. Ese es el tiempo de Dios en el cual Dios va a obrar. Y ese tiempo de Dios, como es único, es el que Dios establece bajo su voluntad. Nosotros ese tiempo no lo podemos manejar, ni siquiera manejamos bien el tiempo, el cronos tampoco, porque somos de alguna manera desorganizados aún con el cronos, con el tiempo. Entonces no se puede manejar esa situación. Entonces el tiempo de Dios va a ocurrir en el momento oportuno, en ese momento único. Entonces acá lo que se está invitando dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces lo que está diciendo es, ahora se está anunciando el evangelio, ahora se está anunciando la salvación, ahora se está predicando a Cristo. Aprovecha el tiempo porque este es el momento, porque hoy es la noche, hoy es la oportunidad para que creamos en Cristo Jesús. Y así ha llegado ese tiempo a cada uno de nosotros, ese momento en el cual Dios nos habló, ese momento en el cual pues la palabra de Dios llegó a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo obró en nuestra vida. El Espíritu de Dios llegó en el momento justo, en el momento oportuno, porque Dios, hermanos, Él no llega tarde, Él nunca llegará tarde, sino que Él llega justo a tiempo. En su vida Dios llegó justo a tiempo. No importa la edad que tenga, si es joven, si es niño, si es adulto, si es ya anciano, pero Dios llegó a su vida justo a tiempo. No importa la edad que tenga, porque Dios obra de una manera perfecta. Y de esa manera pues es que nos ha llamado y nos encontró. Y eso hay que entenderlo. No es que nosotros encontramos a Cristo, no fuimos nosotros, sino que Él nos encontró a nosotros. Si nosotros andábamos perdidos, si nosotros nos comportábamos como necios, como lo dice el versículo anterior, así nos comportábamos como necios, como incrédulos, como personas que no escuchábamos a Dios, no escuchábamos el consejo, no escuchábamos nada de lo bueno, de lo agradable para Dios. Así éramos antes, pero Dios llegó justo a tiempo. El Señor Jesucristo nos encontró. Y cada uno tiene una experiencia, cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente.
el tiempo para mí, en ese kairos, para mí no fue el mismo para usted. Fueron distintas circunstancias. En mi vida fueron ciertas circunstancias de mi vida. Hay muchos que estaban pues perdidos en vicios, pero Dios llegó en ese momento. Otros que no, quizás era otro tipo de situación que estaba en su vida. Había rebeldía, había incredulidad, pero llegó justo a tiempo Dios. Porque Dios va a obrar de la manera que Él quiere. Y en muchas ocasiones, pues la palabra de Dios dice que Dios obra de manera misteriosa, que Él va a obrar en su tiempo y de la manera que Él quiere obrar. Y va a usar muchas maneras de cómo llamarnos a nosotros. Como el Señor le llamó a usted pues tiene ese testimonio de cómo el Señor lo llamó. Y si usted se recuerda de ese momento, usted va a decir cómo estaba su vida en ese momento, cómo era su situación cuando se le reveló Cristo a su vida. Y cada uno pues va a contar un testimonio diferente. Pero esa misma experiencia, hermanos, es la que nosotros debemos anunciar a las demás personas. Cómo Cristo me cambió, cómo Él me encontró. Y eso digámosle cuando se evangeliza, lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Cómo Él me cambió, qué situación era la que yo estaba, cómo era mi vida en ese momento. Pero Dios en su kairos, en su momento único, allí nos llamó a cada uno de nosotros. Y eso profesemos. Al evangelizar hay que profesar nuestra fe. Hay que profesar nuestra fe en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho en mi vida, cómo Él me llamó, cómo Él me ha transformado y cómo me ha cambiado, cómo me ayudó. Y los que ya son pues ya más fuertes en la fe, en el sentido espiritual, se aconseja a los que son débiles en la fe, es decir, aquellos que inician, aquellos que se les dificultan ciertas cosas en su vida. Para eso están los que son fuertes. ¿Para qué? Para sostener a los débiles. Es decir, aquellos hermanos, decirles, los que ya experimentamos muchas situaciones en nuestra vida, yo ya pasé por eso. Y Dios me ayudó. Dios me sacó de esa situación y también Dios le puede ayudar a usted. Y usted habla con esas personas, aconseja a los que están pasando una situación difícil, porque usted ya lo vivió, ya lo superó. O sea, ese momento, ese kairos en su vida ya pasó, pero puede usarlo, hermanos, para testificar a los que no son de Cristo. Podemos usarlo para eso. Esa es la mejor manera, lo que podemos hacer, lo que Cristo hizo a nosotros en el tiempo justo. Él, como le digo, llega justo a tiempo, no se tarda. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Esa misma, digamos, expresión la encontramos en Colosenses capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice. Entendemos de que, bueno, hay una explicación de que cuando se estudia y se compara el libro de Efesios o la carta a los Efesios con Colosenses, usted va a encontrar mucha similitud, porque bueno, hay un estudio más extenso sobre eso, de que, y muchos han llegado a decir de que Colosenses es como un resumen de lo que se habla en Efesios, porque tienen mucha relación, muchas similitudes. Hay muchos pasajes que están citados en las dos cartas. Entonces eso es un dato, ¿verdad?, para que nosotros podamos ir ahí estudiando la palabra de Dios e ir comparando. Entonces eso es lo que nos dice también ahí en Colosenses, que andemos sabiamente. Entonces, es decir, que no seamos como los necios, sino que andemos sabiamente, es decir, entendiendo el tiempo de Dios. El necio no lo comprende, no va a comprender a Dios nunca, porque tiene cegado su vista y su entendimiento. Su conciencia está encallecida, está cauterizada su conciencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, de que los que están sin Cristo pues viven en sus delitos y pecados,
y no llegan a comprender que lo que hacen está mal, que es incorrecto, que pues tienen ganada una condenación eterna por el pecado, porque pues la paga del pecado es muerte. Pero el que es necio actúa así. Pero nosotros, los que somos hijos de luz, debemos andar, dice, sabiamente, aprovechando el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Entonces, regresando a Efesios, versículo el 16 hemos leído, que aprovechando bien el tiempo, y dice, porque los días son malos, dice. Refiriéndose también, hermanos, bueno, en la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar expresiones como el presente siglo malo. No sé si ha escuchado esa expresión en la palabra de Dios, o si ha escuchado el presente siglo, o en el siglo futuro, y que allí lo que está haciendo referencia es a un periodo de tiempo, no específicamente tantos años, sino a un tiempo, a un periodo donde allí puede representar pues, un tiempo de maldad o un tiempo de gracia. Por lo que hoy estamos viviendo, estamos en un tiempo de gracia. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Entonces es un periodo largo, ¿verdad?, que se terminará cuando pues Cristo dé la oportunidad para todos aquellos que quieran aceptarle a Él como su Salvador. Entonces estamos en ese tiempo, hay una dispensación de la gracia. Pero también en la palabra de Dios encontramos la frase el presente siglo malo, que se refiere a lo que es desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta la actualidad y hasta pues que sea el final de los tiempos. Entonces estamos en ese presente siglo malo, que el que es príncipe de ese periodo pues es Satanás. Satanás ha gobernado ese mundo de maldad, pero lógicamente Dios está por encima de Satanás, y el único rey de reyes pues es nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás ha gobernado a las personas que viven cegadas. Entonces los días son malos, dice. Entonces hay un tiempo, está diciendo de que este periodo de tiempo son días malos. Estamos viviendo en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado, y eso ya estaba anunciado pues en la palabra de Dios, en el final de los tiempos, en los últimos días. Y el Señor Jesús explicó qué iba a suceder en los últimos días, qué es lo que iba a pasar. Y pues en los últimos días el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Entonces, y va a llegar el momento donde los hijos quizás van a atentar contra la vida de los padres, y habrá mucha maldad. Y se pregunta allí en esos pasajes, ¿hallará el Señor amor en la tierra? ¿O qué? ¿O hallará el Señor pues algo bueno cuando Él venga? ¿Será que va a haber personas temerosas de Dios cuando Él venga? Está en forma de pregunta, ¿verdad? Pero a lo que se está refiriendo es eso, de que en el pasar de este periodo, de este presente siglo malo, pues el amor se va enfriando. Si no veamos pues la realidad de todas las congregaciones, no nos vayamos lejos de este país, como hoy las personas pues ya no quieren buscar al Señor, donde hoy se prefiere mejor deleites de esta tierra, donde hoy se prefiere otras cosas al servirle a Dios, al creer en la palabra de Dios. Entonces estamos en ese tiempo donde pues hay muchos pleitos, hay mucha maldad en la tierra, pero en medio de toda esa maldad hay un remanente fiel. En medio de ese mundo perdido, todavía Dios conserva a un remanente. Y aquí hay un parte de ese remanente. Nosotros somos parte del remanente del Señor. Entonces, ¿y qué es lo que nos invita la palabra? A que seamos luz en este mundo de tinieblas, a que nosotros iluminemos el mundo.
ese remanente fiel es por el cual el Señor Jesús viene. Cristo vendrá por ese remanente. Entonces, hermanos, hay que aprovechar el tiempo de Dios, el kairos de Dios, porque el tiempo es malo, porque los días son malos, dice. Por tanto, no seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El que es entendido, ahí bien lo dice, es el que entiende la voluntad de Dios. El que ha aprendido a vivir bajo la voluntad de Dios. Aquel que se deja guiar por Dios. El que ha aprendido a depender totalmente de Dios. Y esa sería una buena pregunta. ¿He aprendido yo a depender totalmente de Dios? ¿Depende usted de Dios en sus finanzas? ¿Depende usted de Dios o su familia depende de Dios? ¿Su vida depende de Dios? ¿Su trabajo, su negocio, usted lo ha dejado en las manos de Dios? Es decir, que si hemos aprendido a depender de Dios, todo lo que es nuestro está en las manos de Dios. Dependemos de Dios. Mi fe depende de Dios. Mi caminar, mi día depende de Dios, de la voluntad de Dios. Lo que pase en este día, lo que pasó en este día, fue por la voluntad de Dios. Y como dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad del Padre es agradable y perfecta. Es decir, que todo lo que pase es por la voluntad de Dios, ya sea que fue una dificultad, fue una prueba, pero es parte de la voluntad de Dios. Solo el que ha pasado situaciones difíciles y las ha superado entiende eso. Muchas personas, y quizás hasta nosotros quizás nos hemos visto emproblemados en ciertas situaciones donde no hemos dependido totalmente de Dios en ese momento específico. No sé, cualquier situación, pongamos un ejemplo, si fue algo de escasez económica, no sé, perdió el trabajo o no le salieron bien sus negocios, es un momento de escasez, es un periodo que hay escasez. En ese momento, en ese periodo, si hemos aprendido a depender de Dios, ahí tenemos el entendimiento de que Dios nos va a sacar de ese momento, que Él va a dar la provisión, de que de alguna manera Dios nos va a guiar para que superemos ese tiempo de escasez, porque lo hemos pasado en algún momento. Si no somos entendidos en la voluntad del Padre, entonces nosotros vamos a querer hacer cosas pues a nuestra manera, y eso es lo que va, digamos, no acorde a la voluntad de Dios. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a mi forma de pensar, a lo que yo creo, a que yo sé, yo soy capaz, y bueno, muchas personas en ese tiempo de escasez, siguiendo con ese ejemplo, pues lo que hacen es tomar la decisión de endeudarse, tomar la decisión de buscar otros medios y no esperar pues bajo la voluntad de Dios, no esperar de que Dios de alguna manera va a bendecir. Entonces se toman esas decisiones de endeudarse y después, como no le va bien en sus negocios, luego ya tiene otro problema, que es que no puede pagar esa deuda, y entonces ya se involucró en más problemas todavía, y es porque no se aprendió ¿a qué? A depender de la mano de Dios. Más abajo en los siguientes versículos vamos a ver que eso de que todo lo de nuestra vida debe de ser dar gracias a Dios por todo lo que pase en nuestra vida, y eso lo que nos invita es a que dependamos de Dios, y que si pasan momentos de dificultad en nuestra vida es porque así Dios lo ha querido, es porque Dios me está haciendo pasar por el desierto. Dios puede hacer eso, lo hizo con el pueblo de Israel, hizo a pasar al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, los hizo pasar por el desierto. Entonces Dios puede hacernos a nosotros también pasar por el desierto, pero ese desierto tiene un propósito, y es para que entendamos cuál es la voluntad de Dios,
para que aprendamos, hermanos, a comprender esa voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Dios no se va a equivocar. Y aunque nos haga pasar por ese desierto, por esa dificultad, hay que decir gracias a Dios, darle gracias a Dios por todo, hermano. El que da gracias a Dios por todo es el que ha aprendido a depender de Dios, el que ha aprendido a depender de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces no es fácil porque las dificultades muchas veces pues nos causan angustia, dolor y quizás hasta sufrimiento, pero el Señor Jesús es nuestro consuelo. En esos momentos de aflicción Él es quien está allí también acompañándonos. No nos va a dejar solo, no nos va a dejar solo en el desierto. Dios no dejó solo al pueblo en el desierto, les envió el maná del cielo, les envió el maná, los alimentó y siempre estuvo con ellos, aunque el pueblo fue rebelde, pero Dios siempre estuvo fiel allí. Entonces eso es lo que dice, si no he entendido de cuál sea la voluntad del Señor, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí es como una comparación de ser llenos, o sea que no nos llenemos con vino, ¿verdad? O sea, eso puede representar muchas cosas. Si lo tomamos así literal, pues el emborracharse, ¿verdad? Pero también puede representar todo aquello, hermanos, que pueda llenar mi corazón de cosas malas, o sea, de cosas que no son agradables para Dios. O sea, si yo lleno mi corazón de la mentira, de las murmuraciones, de toda cosa, o sea, de la amargura, del rencor, de los resentimientos, si nosotros pues llenamos nuestra vida, nuestro corazón de esas cosas, pues hermanos, no vamos a ver involucrados en que no vamos a tener paz, no vamos a tener, hermanos, libertad, porque todas esas cosas han llenado nuestro corazón. Entonces no os embriaguéis con vino, no se llenen de otra cosa, sino de qué serán llenos, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Esa es la voluntad de Dios, de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que busquemos la llenura. Eso se clama, hermano, eso se pide en oración, ser lleno del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir la llenura del Espíritu de Dios. Eso se clama, eso se lucha, se pelea. ¿Y cómo? En oración, en ayuno también, en ayuno y oración es como nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma de cómo recibir esa llenura más que en ayuno y en oración, es decir, en sometimiento al Señor. Allí es donde vamos a recibir. Y dice sed, o sea, está diciendo ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Porque en la embriaguez del vino dice hay disolución, es decir, que cuando una persona se embriaga, esa persona no distingue, hay disolución, no sabe distinguir entre la derecha y la izquierda, o sea, no se sabe manejar en su vida, hay disolución, están cegados el que está en embriaguez. Pero el que es lleno del Espíritu Santo, esa persona, en él no hay disolución, él sabe bien dónde está parado, sabe bien cuál es su camino, sabe bien cuál es su destino, sabe muy bien a qué ha venido a la tierra, sabe bien cuál es su llamado, sabe bien cuál es su propósito. Ese es aquel lleno de Dios, el que es entendido, el que ha aprovechado ese momento y ha entendido la voluntad del Padre. Pero el que está en embriaguez, allí hay disolución, no comprende. Y el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjense que el jueves anterior no mencioné algo de lo que leímos en el versículo 14, que dice allí, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es parte, hermanos, es una estrofa de un canto, es de un himno que se cantaba
en ese tiempo. Eso decía el himno. Cómo era la melodía y cómo iba ahí el tono, eso pues no lo sabemos, pero es una estrofa de un himno, de un cántico, el versículo 14 que hemos leído. ¿Por qué se hacía eso? Esto ya lo he explicado en otras ocasiones. Ya les he explicado de que en el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes que son parte de himnos, de cánticos. ¿Por qué se ponen ahí? Porque en ese tiempo, hermanos, por ejemplo, solo había una carta a los Efesios que era enviada a una iglesia de un lugar. O sea, no se podían reproducir así muchas copias de las cartas, es decir, de las escrituras. Entonces solo había uno. Y ese único, digamos, rollo que había en una congregación se leía públicamente. Se leía de las personas que sí podían leer y escribir, porque en ese tiempo el nivel de analfabetismo era del 90%, es decir, solo un 10% sabían leer y escribir. Entonces muchas personas no sabían leer y escribir, y tampoco habían muchas copias de los escritos. Entonces una persona se delegaba para hablar, para leer esas escrituras. Entonces crearon ellos una forma de cómo memorizar la palabra de Dios. Entonces ellos memorizaban lo que escuchaban, lo que se daba la lectura. Y una forma muy especial para memorizar cosas es a través de los cánticos, a través de canciones. Si nosotros escudriñáramos en las alabanzas que nosotros cantamos, muchas están basadas en los textos bíblicos, y muchos están basados en los salmos y en muchos pasajes de la Biblia. Mencionan partes de la palabra. Entonces al cantar el cántico nosotros nos recordamos fácilmente. Es más fácil memorizar los textos cantándolos de forma de himno. Entonces por eso están en los pasajes de la Biblia, hay muchas partes que son de himnos. Y por eso dice el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No solamente el cantar así nada más, sino que vivir lo que se canta. Yo escuché unas personas que estaban hablando sobre ese tema de los cánticos en las iglesias, y estaban diciendo de que cómo se diferencia, digamos, a los evangélicos que no son sinceros consigo mismos, o sea, que están viviendo de una forma hipócrita. Esa conversación estaba, y mencionaban de que a la hora de cantar muchas personas mienten. ¿Por qué? ¿A qué línea estaban queriendo llegar? De que muchas veces uno lo que canta, lo que dice, en realidad no es lo que está viviendo. Lo que expresa así con su boca no es exactamente lo que pueda estar viviendo. O sea, podríamos poner ejemplos, no sé, de cualquier cántico. ¿Qué dice ese cántico? No sé, bueno, hay un cántico, vine a adorar a Dios, ¿verdad? Él vino a mi vida en un día muy especial. Bueno, ese es un cántico bien bonito. Y si nosotros al cantarlo, pues estamos conscientes de lo que estamos cantando, de lo que estamos diciendo, entonces ahí eso es lo correcto, de que yo vivo lo que canto. Si el cántico dice, con mis manos levantadas hacia el cielo, entonces levantemos las manos, ¿verdad? Con mis manos levantadas hacia el cielo. O sea, y otros dicen, venimos ante ti con corazones sinceros, dice, llenos de alabanza. Entonces si la alabanza dice eso, venimos ante ti con corazones sinceros, entonces de esa forma hay que llegar al Señor, con un corazón sincero, lleno el corazón de alabanza, como lo dice el cántico. Sí, y analicemos, hermanos, todos los cánticos, todo lo que nosotros cantamos, si es de verdad que vivimos lo que cantamos, lo que estamos diciendo. Entonces, eso es lo que dice allí, cantando y alabando al Señor, dice, en vuestros corazones. Es decir, vivir lo que yo canto.
Y como los himnos en ese tiempo, todos estaban basados, hermanos, en los escritos, en la palabra de Dios, entonces con mucha más razón se les invitaba a vivir en la palabra de Dios, que la cantaban para aprenderla, para memorizarla, pero que también la vivieran, que vivieran en esa palabra. Entonces, se ha discutido mucho en que hoy en día, pues, mucha de la música, de las que se llaman alabanzas, muchas quizás ni mencionan a Dios, muchas quizás ni mencionan el nombre de Dios, muchas de los cantantes actuales quizás cantan otras cosas y en esa alabanza quizás ni va mencionado el nombre de Dios, no se le da la gloria a Dios, no se le da la alabanza completamente a Dios. Entonces hay que también saber qué cantamos, saber qué dice esa alabanza para que edifique, para que llene, pues, para que los que dirigen la alabanza puedan llevar al pueblo en una adoración al Padre, para que se dé la gloria al nombre de Dios. Esa es la alabanza dada de la forma correcta, pues, de una forma sincera, de que lo que yo canto es lo que yo vivo, cómo yo me actúo, pero tampoco se va a buscar la conveniencia, ¿verdad? No, hay que ser sinceros en lo que nosotros le cantamos a Dios, porque vivimos en ello. Entonces eso es lo que nos invita, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra característica del por qué se escribían partes de los cánticos era porque en ese momento se estaba estableciendo la sana doctrina, o sea, la doctrina de los apóstoles, que es, pues, basada en Jesucristo. Entonces, para la forma de aprender la doctrina, entonces también ese era el propósito de los cánticos. Llevaban mucha doctrina, es decir, los cánticos estaban elaborados de una forma donde se expresaban verdades eternas, donde se expresaban verdades doctrinales. Entonces, si quisiera los cantantes de hoy en día seguir el mismo ejemplo de los primeros cristianos, deberían basar sus cánticos también en doctrinas, en lo que la palabra de Dios dice, y de esa forma hasta se podría predicar a los demás a través de cánticos, a través de alabanzas que incluyan doctrina, que incluyan las verdades eternas, las verdades de la palabra de Dios. Pero como les decía, se ha discutido mucho que hoy en día quizás hay muchos cánticos que ya ni se consideran alabanzas, se consideran, y bueno, las personas que no son creyentes las llaman canciones positivas. No sé si usted ha escuchado eso en las radios, ahí dice, hoy vamos a una canción positiva, dice, y ponen una alabanza. Entonces, como que el concepto de la música se ha perdido en cierta medida, ¿verdad? Pero toda la música es buena y es agradable para alabar a Dios, para glorificar el nombre del Señor. Por eso es que aquí le alabamos a Dios en espíritu y en verdad, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solo el que llorar, no, en verdad, o sea, lo que yo canto lo vivo. Eso es cantar o adorar en espíritu y verdad, que en verdad le adoramos a Dios con nuestra vida. Y el versículo 20, para ir ya casi finalizando, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, ya se los había adelantado, de que nos invita a que le demos gracias a Dios por todo, todo lo que hagamos y todo lo que podamos hacer para Dios, pues siempre debe de ser para agradarle a Él, para darle la gloria a Él, y todo lo que pasa en nuestra vida, todo es gracias a Dios. También se menciona, como les decía, en Colosenses, vamos a ir ahí porque, como les decía, que esta carta a los Efesios se relaciona mucho con Colosenses, el capítulo 3 y versículo 16.
nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. O sea, que todo lo que hacemos sea para darle la gloria a Dios, hacerlo en el nombre del Señor. Dice, lo que sea de palabra o de hecho, o sea, lo que se diga o en lo que se actúe, en lo que se haga, todo debe de ser en el nombre del Señor. Le servimos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, y en forma de agradecimiento le servimos a Dios. Todo el que es servidor le sirve a Dios por agradecimiento, por lo que Dios ha hecho en su vida, porque le ha salvado. Entonces estamos, hermanos, muy felices, muy agradecidos con Dios, y por eso le servimos, por eso trabajamos en la obra de Dios. No buscamos beneficios propios, no buscamos la exaltación de las personas o que se nos diga algo, no, sino que lo hacemos por agradecimiento, por la gracia de Dios. Como lo dijo Pablo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo lo que Él llegó a hacer fue por la gracia de Dios. Y todo lo que somos nosotros, lo que somos cada uno de nosotros, es gracias a Dios. Lo que hemos logrado es gracias a Dios. Algo bueno hemos alcanzado en esta tierra, es gracias a Dios, y hay que darle esa gloria a Dios. Todo lo que hemos logrado es porque Dios estuvo allí. Él nos llevó, Él nos dio las herramientas, Él nos ayudó. Yo ya aquí muchas veces he mencionado sobre mi etapa de estudiante, de joven, de que se me hizo muy difícil el poder estudiar por una situación económica. Estaba destinado pues a dedicarme a trabajar desde salir del bachillerato, pero de ese momento ocurrió ese kairos de Dios en mi vida, porque ese momento fue el que Dios pues se reveló a mi vida. Entonces desde ese momento le dije al Señor: quiero depender de ti, que mi vida dependa de ti. Este estudio que voy a iniciar, que dependa de ti, que tú me des la sabiduría, que me des lo necesario, y lo que yo voy a hacer solamente es esforzarme, es luchar y no dejarme vencer por nada. Y pues hasta el día de hoy pues el Señor siempre ha estado allí, y lo que soy yo es gracias a Dios. Y si estoy aquí frente a ustedes es por la gracia de Dios, es por la gloria, darle la gloria a Dios, ¿verdad? Él se merece toda la gloria y alabanza. Y eso hablaba, fíjese, el día martes en la noche, solo para comentarle algo, ¿verdad?, que sirva como testimonio para abonar más a esto. Ya tenía más de 10 años, ya 11, 12 años de no hablar con mi papá, porque en ese tiempo que les digo que iniciaba el estudio de la universidad, es cuando perdí comunicación con mi padre, y pues ese, digamos que fue otro factor del no poder tener, digamos, el apoyo allí de mi padre. Pero después de más de 11 años, el día martes pude hablar con él, y hablaba con él y le comentaba todo lo que ha pasado en mi vida, y él me decía: hijo, perdóname porque no estuve allí quizás en el momento que más me necesitaron, quizás no estuve allí. Y yo siempre he dicho, y le he dicho a mi familia, y se lo digo a ustedes también con toda sinceridad, que nunca le he guardado rencor a él, nunca he sentido ningún remordimiento hacia él, porque en ese tiempo yo aprendí a depender de Dios, y allí se cumplió claramente la palabra que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y ese momento, y yo eso le dije a él, le expresé: yo, créame de que en mi corazón no hay nada en contra suyo. Es más, si usted necesita algo, yo no dude en decirme, porque yo le voy a apoyar, porque usted es mi padre. Aunque no estuvo allí, hermanos, hay que mostrar el amor y la honra a los padres siempre.
sin importar cómo hayan sido, sin importar cómo nos han tratado. Entonces, pero les menciono esto, hermanos, porque todo lo que yo he logrado es gracias a Dios. Fue la voluntad de Dios, fue la mano de Dios ahí obrando. Y entonces, ¿cómo no depender de Dios? ¿Cómo no aprender, hermanos, a depender de Dios si Él nos ha dado la vida? Si Él nos ha dado, hermanos, la fuerza, la inteligencia, todo lo que somos, lo debemos a Dios. Entonces, con más razón yo le sirvo a Dios libremente. Con más razón le puedo dar mi tiempo, mi espacio, mi inteligencia, todo lo que yo soy a Dios, porque de Él dependo. Entonces todos, hermanos, debemos depender de Dios. Aprendamos, hermanos, que en momentos de escasez, ahí está Dios, ahí está la mano de Dios. En la tormenta, allí está Dios. En todo tiempo, en todo momento, allí está Dios con nosotros, protegiéndonos, dándonos lo necesario, dándonos fuerza, dándonos fortaleza, dándonos ánimo, dándonos consuelo, porque también hay momentos donde uno llora, donde se quebranta, pero allí está el Señor consolándonos, dándonos ánimo siempre. Y hoy es el tiempo de Dios para que lo aprovechemos, aprovechando bien el tiempo, ese momento único. Hoy es el momento único, hoy es el tiempo de Dios para que todo aquel que no ha creído en el Señor, hoy sea el momento que pueda creer en el Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es la oportunidad para reconciliarse con Dios. Hoy es el tiempo de Dios. No lo deje pasar. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias y te damos gloria a ti, Dios, por tu palabra, por lo que nos hablas, por el consejo que hoy nos das, oh Dios. Siempre tú hablas a tiempo y también hablas fuera de tiempo, porque tú obrarás en el momento oportuno, en el momento justo, así como te revelaste a nuestras vidas en el momento oportuno, en el momento exacto, así como tú te revelaste a nuestra vida, Señor. Así revélate a todos aquellos, Señor, que no te han conocido. Revélate, Señor, a aquellos que no te han confesado a ti como Salvador. Hoy, Señor, que ellos han escuchado el mensaje, en el momento que lo escuchen, Señor, que puedan creer al Evangelio, que puedan reconocerte a ti como su Salvador. Y si hay personas que se han alejado, también puedan volver a ti, Señor. Por eso yo, en el nombre del Señor Jesús, quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si